La radio de todos alcanza a 63.000 oyentes en todo el archipiélago. Es el récord histórico de difusión en los 14 años de historia de la cadena, en una temporada inolvidable. 63.000 reconocimientos al rigor, a la independencia y al compromiso con el servicio público. 63.000 veces gracias. Canarias Radio. Contamos la vida. Súmate a la radio más veraniega. Una más uno. Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. La pandemia de coronavirus en España ha llevado al límite a los hospitales, especialmente durante la primera ola, sin datos sólidos sobre ese periodo que abarcó hasta mediados de 2020. Las siguientes olas podrían no haber llegado a esos niveles de saturación, pero han puesto en jaque al personal sanitario. En 2021, cerca de 1 de cada 2 pacientes en UCI ingresaba a Kiko por COVID-19. El número de camas ocupadas por pacientes COVID, tanto en planta como en las unidades de críticos, ha ido cambiando para ajustarse a las necesidades de cada momento, pero siempre ha sido un indicador para saber si una ola estaba o no en fase expansiva. Ahora, con la nueva estrategia de vigilancia y control del Ministerio de Sanidad, la presión asistencial se convierte en la principal herramienta para seguir de manera fiable la enfermedad. Y nos vamos a acercar a los datos aquí en Canarias y lo hacemos con Luciano Santana Cabrera, el secretario de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y también médico especialista en medicina intensiva en el Centro Hospitalario Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que le preguntamos, ¿cómo ha ido la mañana ahí en esa unidad? Bueno, pues movidita, como siempre. Bueno, en verano solíamos tener un poquito de respiro, pero parece que no, que las personas se ponen malas, se ponen muy malas, y nuestras unidades de cuidados intensivos están trabajando a tope. Luciano, ¿cuál es la situación actual en las UCIs de los hospitales canarios y también en concreto en el insular? Vale, pues en cuanto a la situación por los pacientes COVID, el número de ingresos que tenemos en global llegan a unos 30 pacientes. Que eso supone, por ejemplo, en nuestra UCI, que tiene una capacidad asistencial de 32 camas, nos supone el 25% de nuestra capacidad asistencial. Pacientes que vienen infectados con el COVID. Eso no quiere decir que tengan que el COVID sea lo que los ha llevado a la unidad de cuidados intensivos en todos los casos. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes vienen por otra patología, a lo mejor un infarto agudo de miocardio o un ictus, y se les hace el cribaje del COVID y es positivo, y entonces tienen que ir a estas áreas donde están los tenemos aislados y más controlados. ¿Y cómo están viviendo desde las UCI este aumento de casos positivos? Está claro que en cuanto mayor es la transmisión comunitaria, mayor van a ser los pacientes por cualquier patología que van a llegar al hospital y van a tener un cribado positivo para el COVID. Entonces, eso va a suponer un problema de gestión hospitalaria, porque hay que ponerlos en plantas concretas, con un aislamiento, con mayor requerimiento de personal, y eso es un problema de gestión en estos momentos que estamos viviendo, donde cada vez hay más población, cada vez más población enferma, y los hospitales terminan colapsándose. Doctor, ¿hay algo diferente en esta séptima ola de las anteriores en el impacto, por ejemplo, en los hospitales, en las UCI? Concretamente en los hospitales, ya le digo, tenemos un montón de pacientes. Yo creo que en nuestro centro hospitalario están llegando casi a los 150 pacientes con patología COVID, que están infectados con el COVID, eso hay que decirlo siempre así, y que están en estas plantas con aislamiento.
Nuestra unidad, ya digo, respecto a otras olas, lo que nosotros notamos es que no vienen como ese gran tsunami que nos venía de repente, sino que es como pequeñas olitas que nos están viniendo cada día, nos ingresan pacientes, 2, y ya digo, como son en una gran parte de los casos son por otras patologías, no es como las primeras oleadas donde los pacientes tenían una neumonía por COVID y sabíamos que esos pacientes iban a estar con una estancia prolongada. ¿Qué pasa ahora mismo? Que tenemos los pacientes que ingresan en estas áreas de cuidados intensivos con COVID, son pacientes con patologías crónicas, inmunosuprimidos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que cuando se infecta con el COVID, tienen más predisposición a sobreinfectarse por otras bacterias. Entonces es como cuando decíamos antiguamente, ay, que es que le tocó mal a la gripe. Pues sí, porque hay pacientes que les afecta mucho y hay pacientes que no les afecta nada. Y en estos pacientes concretos que están inmunosuprimidos o tienen una patología crónica respiratoria, pues terminan con neumonías, pero por otras bacterias que se sobreinfectan. ¿Y este es el perfil del paciente que acude sin saber que tiene COVID y ahí se le detecta? Una gran parte, sí, una gran proporción. Hay otros que ya dicen, no, ya yo he tenido contacto, porque es que la mayoría, hay un contacto tremendo a nivel poblacional, la mayoría dicen, no, yo hace 3 días que ya me hice una prueba de antígeno, o en mi casa están todos afectados, y eso es lo más típico. Hay una pequeña proporción que se le diagnostica aquí. ¿Y mayoritariamente mayor de 60 años, gente mayorcita? A ver, los que se complican de verdad son personas que superan los 60 años con patologías crónicas. Ese es el perfil que hay que ponerlo como en peligro ahora mismo. Y benditas vacunas, ¿no? Que de no ser por las vacunas estaríamos hablando de otro perfil de paciente contagiado, de paciente infectado de COVID. Efectivamente, las vacunas han hecho, y no las vacunas solo, sino la inmunidad natural que ha ido provocando las diferentes oleadas en la población, ha hecho que el virus vaya disminuyendo su letalidad y se va adaptando al huésped que somos los humanos, y a todo virus lo que le interesa es sobrevivir el mayor tiempo posible. No le interesa entrar en un huésped como es el humano y morir en poco tiempo. Entonces se va adaptando y va disminuyendo su letalidad, pero aumenta su transmisibilidad. Por eso estamos ante un virus que tiene una transmisión muchísimo mayor que el primero que llegó, pero la letalidad que provoca es muchísimo, casi insignificante. Es la evolución natural de toda una pandemia que esperemos que en algún momento ya podamos decir adiós definitivamente. Doctor, si no trastocó el dato, decía hace un momento que un 25% de las camas UCI están ocupadas ahora mismo por pacientes COVID. Efectivamente. En nuestro caso, y bueno, prácticamente yo creo que en los demás grandes hospitales hay un porcentaje de pacientes, pero que no llega a ese 25%, porque muchos hospitales, grandes hospitales, tienen habilitados otras áreas y ya han quedado con esas áreas expandidas que los utilizan como colchón, para que en estos momentos donde la patología COVID se incrementa, pues se colocan los pacientes en esas áreas. ¿Y a partir de qué porcentaje ya entraríamos en otro nivel de preocupación? Vamos a ver, ya cuando nosotros pasamos la patología COVID, empieza a llegar al 50% de la ocupación en nuestras unidades, ya estamos con un nivel de preocupación muy alto. ¿Por qué? Porque muchos de los demás pacientes con patología crítica que necesitan de cuidados intensivos van a tener que ser derivados a otras áreas, llevados por otros especialistas que también tienen conocimiento de la patología crítica, pero van a tener que ser derivados a esas otras áreas.
Y eso es un problema estructural muy importante que tiene ahora mismo el sistema hospitalario, y que espero que en los próximos años se pueda solventar y hayamos aprendido que los hospitales y los centros sanitarios, pues hay que dotarlos con el personal y los recursos materiales y humanos en cuanto para afrontar cualquier evento y cualquier crisis sanitaria. ¿Eso es algo que hemos aprendido, que nos deja esta pandemia? Nosotros lo hemos aprendido desde luego. Las personas, la población, lo sabe y lo ha sufrido muchísimo. Ha sufrido que en las anteriores oleadas no podían ir al centro de salud, no podían seguir el control de sus enfermedades, y eso hacía que no se cuidaran lo que tenían que cuidarse. Desde el punto de vista de la gestión, yo creo que también lo han aprendido y lo saben. De hecho, ahora, por ejemplo, en Gran Canaria, pues va a habilitar 90 camas en el hospital Juan Carlos I, o el hospital antiguo hospital militar. Es decir, son 90 camas de medicina interna que van a aliviar la presión que estamos sufriendo los grandes hospitales en Gran Canaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se ha aprendido. Lo que pasa que cuando son cuestiones administrativas, pues van más lento que lo que nosotros quisiésemos. Mire, por esta visión que tiene usted a ser el secretario de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, estos datos que aportaba del Hospital Insular, ¿más o menos se reproducen en el resto de grandes hospitales de Canarias? Sí, prácticamente, ya les digo, la presión que hay en los grandes hospitales en cuanto a patología COVID es de tener un porcentaje de enfermos que no llegan a los 10 pacientes en los grandes hospitales, de pacientes críticos. Uh-huh. Es decir, que es un número de pacientes que nos da cierta tranquilidad a la hora de gestionar nuestras camas. Hombre, aquí el tamaño sí que importa, hay que tenerlo en cuenta, y eso es importante, desde luego, tenerlo claro. Eso no significa que no tengamos que seguir preocupándonos y siendo prudentes, porque los contagios se siguen produciendo, y aunque no se contabilicen por debajo de 60 años, ¿les preocupa estos encuentros y fiestas multitudinarias que estamos teniendo en verano a ustedes como profesionales de la salud? Hombre, desde luego que entre más contactos sociales hay, más posibilidades hay de que lleguen a los hospitales pacientes con patologías crónicas que se complican por tener el COVID, ¿no? Por tener un virus hospedado en su cuerpo. Entonces eso va a descompensar o bien su patología respiratoria crónica, o su patología cardíaca, uh-huh, o su patología cerebral. Entonces eso hace que tengamos que desde la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva y todos los médicos intentamos y siempre decimos que la gente se cuide. ¿Y cómo es la única forma de cuidarse? No imponiendo, sino recomendando que en los sitios cerrados pues se pongan, intenten utilizar la mascarilla, porque es donde más posibilidades hay de contagiarse. Entonces, sí que los sitios abiertos, pues ahora mismo, pues no tiene mucho sentido, pero en los sitios cerrados conviene utilizar la mascarilla, que es el único método que se ha demostrado que tiene un porcentaje de eficacia no del 100%, pero más del 90%. Y fue la primera vacuna que tuvimos y no le hicimos demasiado caso. Y ahora que la tenemos ahí a mano, deberíamos usarla más, pendiente de esa tercera o cuarta dosis. Efectivamente, yo pienso ahora mismo, más que la vacuna, pienso en la mascarilla y que no nos vean como bichos raros a los que seguimos entrando en las tiendas, en los supermercados, pues seguimos entrando con nuestra mascarilla.
se nos ve un poco raro, pero sí pensamos en mi caso salían ganando, claro. Y no hay que olvidar también esa notificación ayer de Sanidad desde el viernes, los 16 fallecimientos, que si no me trastoco el dato tampoco, la cifra más alta desde que entramos en este proceso de gripalización del COVID, así que no hay que bajar la guardia, sobre todo esos perfiles que tienen mayor riesgo, ¿no?, de complicación de sus patologías. Efectivamente. Desde luego que, sobre todo, el mensaje de esta oleada es dirigido a esas personas con patologías crónicas, inmunosuprimidos, que toman medicación por distintas enfermedades, medicación que le disminuye su inmunidad y que si el virus hospeda en ellos, pues puede provocarle un daño muy importante. Le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada. Luciano Santana Cabrera es el secretario de la Sociedad Canaria de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, médico, especialista en medicina intensiva en el Hospital Insular, como toda la vida lo hemos llamado, en la capital Gran Canaria. Gracias por hacerlo, muy amable, y gracias por ese trabajo, por esa atención siempre exquisita en la sanidad pública canaria. Un abrazo muy grande. Un placer estar con ustedes. Una más uno. Más verano. Más radio.